Buenos días, mi nombre es Jorge Andrés Puerto, estoy presentando con mi compañera Susana Uribe, somos residentes de tercer año de alergología y vamos a presentar el impacto de la inmunoterapia en pacientes pediátricos con asma atendidos en una institución de salud de Colombia. Queremos agradecer a nuestros asesores, el doctor Ricardo Cardona, jefe del servicio de alergología, y la doctora Catalina Gómez, alergóloga clínica. Entonces, para iniciar, el asma es un problema de salud mundial, una enfermedad crónica y potencial grave que afecta aproximadamente 300 millones de personas de todas las edades, países y grupos étnicos. En Colombia, la prevalencia ha aumentado del 10% en el 2004 al 12% en el año 2010. Clínicamente consiste en síntomas como disnea, tos, opresión en el pecho y sibilancias asociados a una disminución en el flujo de aire respiratorio con reversibilidad en la prueba espirométrica pre y post broncodilatador. En cuanto a la clasificación en niños, esta se realiza dependiendo de los síntomas, si estos son persistentes o intermitentes a través del tiempo, y de acuerdo a su severidad se clasifican en leve, moderado y grave. En cuanto al control, se establece leve, moderado y grave. Y en cuanto al control, se establece mediante la escala de la Iniciativa Global para el Asma GINA en bien controlada, parcialmente controlada o no controlada. Existen diferentes factores asociados al desarrollo de la patología y a su variabilidad a través del tiempo. La identificación es amplia y varía de acuerdo a la población estudiada. Los factores genéticos se encuentran dentro de este grupo, sin embargo, por sí solos no son determinantes de la enfermedad. La atopia es reconocida como el principal factor de riesgo no modificable para el desarrollo del asma. Se estima que entre el 60 al 80% de los pacientes asmáticos pueden tener sensibilización mediada por inmunoglobulina E a alguna sustancia del medio ambiente, lo cual sugiere una fuerte relación entre la sensibilización y el desarrollo de la enfermedad. Entonces, esta respuesta inflamatoria IgE mediada de tipo 2 es crucial para el asma alérgica, por lo que la inmunoterapia con estatus alergénico específica ha sido la única terapia que modifica el curso natural de la enfermedad, cambiando una respuesta inflamatoria TH1, logrando una mejoría clínica duradera hasta el 70% de los pacientes. Este porcentaje varía de acuerdo al órgano afectado y el estrato de alérgeno utilizado. Entonces, esta inmunoterapia alérgeno específica se ha utilizado desde el año 1911, que consiste en la administración subcutánea o sublingual de dosis progresivamente crecientes del material alergénico al que el paciente está sensibilizado, con el fin de mejorar la sintomatología clínica. La mayoría de estudios controlados con placebo inmunoterapia ponen en evidencia la superioridad de este tipo de tratamiento. La inmunoterapia entonces es el único que modifica el curso natural, como lo decía, está indicado en pacientes que han demostrado anticuerpos IgE específicos frente a los alérgenos clínicamente relevantes. Se administra en un periodo de 3 a 5 años con un intervalo de dosis mensuales cuando es por vía subcutánea o dosis diaria cuando es por vía sublingual. Y los resultados esperados, es decir, la disminución de los síntomas, se observan a partir de entre las 12 y 18 dosis administradas. Y esta memoria inmunológica se mantiene hasta 10 años después de culminar el tratamiento. En Colombia ya se ha realizado un estudio evaluando el impacto de la inmunoterapia en pacientes con asma alérgica, sin embargo, el seguimiento del año tuvo limitaciones por el pequeño tamaño de la muestra, por lo cual nosotros queríamos evaluar el impacto de la inmunoterapia en una muestra de pacientes pediátricos con asma atendidos en un servicio de referencia de alergología en una clínica de Medellín, Colombia, para lo cual se realizó un estudio observacional descriptivo con componente analítico de corte transversal, se reclutaron pacientes del proyecto RATA, este fue un proyecto que se realizó en el mismo servicio, en el servicio de alergología entre el 2014 y el 2016, que contó con la participación de 150 pacientes con un diagnóstico clínico de asma según las guías GINA, confirmado con espirometría pre y post broncodilatador, que fueran residentes en el área metropolitana del Valle de Aburrá entre los 6 y los 17 años. La selección de esos pacientes se realizó por inferencia científica, es decir, por conveniencia clínica. Se realizó entonces un análisis retrospectivo de las historias clínicas de la IPS de estos pacientes del proyecto. Entonces, antes de continuar con la metodología, quiero explicarles qué es el ACT. Es el test de control del asma. Este consiste en 5 preguntas en relación a la frecuencia de los síntomas asmáticos y uso de medicación de rescate que el paciente ha necesitado en las últimas 4 semanas, con puntuaciones que van desde 5 al peor control a 25 con un control total. Y la escala GINA comprende 5 escalones, a cada uno se le adjudica un punto que va de 1 a 5, los puntos 1 y 2 son los que incluyen medicación para controlar el asma leve, y el escalón 5 para el asma grave, y el 3 y el 4 para el asma moderada. Entonces,
¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Se realizó un análisis retrospectivo de las historias clínicas de la IPS universitaria de los pacientes participantes en RATA, que fueron inicialmente 150, como les comenté. Se seleccionaron aquellos que cumplieran con los criterios de inclusión, que era tener mínimo 6 dosis de inmunoterapia con ácaros, dúo, es decir, 2 ácaros, o trío, 3 ácaros, que en la historia clínica tuvieran síntomas claros de asma, la gravedad, el control, las condiciones ambientales, que estuvieran en la historia clínica incluidas, pues que estas describieran todos los síntomas que evalúan el ACT y el GINA, y que la historia clínica también estuviera la espirometría, el ACT y la evaluación del GINA previos a la inmunoterapia. Entonces, con todo eso, inicialmente teníamos 86 historias evaluables, luego se descartaron 24 y finalmente quedamos con 62 para hacer el análisis final, y se descartaron pacientes con diagnósticos de otras enfermedades bronquiales y pues que no cumplieran con estos criterios. Entonces, dentro de la metodología, entonces con estos 62 pacientes se les realizó una evaluación de su estado actual, por lo que se les llamó telefónicamente y se les invitó a hacer parte del nuevo estudio. El día de la cita se les explicaban los beneficios y los riesgos. Si los aceptaban, firmaban el consentimiento informado y se les explicaba el cuestionario abreviado del DANE, en el cual nosotros obteníamos las condiciones de vivienda, identificando también las exposiciones a las fuentes estudiadas. Se les realizó ACT y valoración de los síntomas respiratorios para determinar la gravedad del control del asma basados en las guías GINA. También se les midió la talla, el peso y se calculó el índice de masa corporal. Se evaluó por medio de un cuestionario de escala visual análoga la respuesta percibida a la inmunoterapia por los pacientes y por el cuidador, hasta las dosis que llevaban en ese momento, y como yo les dije, mínimo debían tener 6 dosis, y finalmente se realizó una espirometría pre y post broncodilatador por personal entrenado en la realización del examen por medio del espirómetro EASY One PC que estaba calibrado. Todos estos datos fueron consignados en la historia clínica del paciente, y la recolección de datos, el análisis de las historias clínicas que cumplieran los criterios de inclusión y la realización de pruebas se realizó de mayo del 2018 a enero del 2020. Entonces, la respuesta a la inmunoterapia, nosotros la evaluamos teniendo en cuenta las puntuaciones del ACT previo al inicio y al momento de la evaluación clínica del estudio, donde se determinó el número de dosis que llevan hasta ese momento, y con base a eso se preguntó por la percepción de respuesta a inmunoterapia basándose en la escala visual análoga, donde entonces teníamos que se calificaban entre 0 y 100, 0 siendo nada de respuesta, 100 totalmente pues, con respuesta, y se tenía que, sin respuesta cuando era menor del 50%, respuesta parcial del 50 al 90% y una respuesta total mayor del 90%. Se evaluó el impacto de la inmunoterapia de la genoespecífica en la patología teniendo en cuenta las puntuaciones ACT y la estratificación GINA que se obtuvo previo al inicio de la inmunoterapia y en la evaluación posterior, teniendo en cuenta la variable del tiempo que fue mínimo de 6 dosis y máximo de 154 dosis de inmunoterapia. Se definió como un impacto positivo del tratamiento con inmunoterapia cuando había un aumento en la puntuación ACT y una disminución de estratificación GINA en el momento en que se evaluó al paciente con respecto a lo registrado en la historia clínica previo al inicio de la inmunoterapia. Y el impacto negativo fue determinado cuando no se registró ningún cambio en puntuación ACT o estratificación GINA, o una disminución en la puntuación ACT y un aumento en la estratificación GINA. Para el análisis descriptivo de los aspectos sociodemográficos y clínicos de los pacientes se utilizaron distribuciones absolutas relativas a indicadores de resumen como la media aritmética, la desviación estándar, valores mínimos y valores máximos. Se estableció el criterio de normalidad de algunas variables por medio de la prueba de Shapiro-Francia para evaluar el impacto de la inmunoterapia por medio del ACT, el paso GINA y la espirometría pre y post broncodilatador. Antes y después de la inmunoterapia se aplicó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, complementando con el tamaño de efecto del coeficiente de correlación biserial. Para la decisión clínica del ACT se utilizó la prueba McNeil-Bowker, un valor de P menor de 0.05 se consideró estadísticamente significativo. Respecto a la relación de las condiciones de la inmunoterapia según la mejoría del paciente después de esta, se aplicó la prueba de Chi cuadrado, independencia de la razón de verosimilitud, y se evaluó la fuerza de asociación por medio de la razón de proporción, RP, con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. Entonces, en la distribución sociodemográfica del estudio se encontró un 74% de hombres comparado con un 25% de mujeres, 46,16, con un promedio de 11,3,
60 personas vivían en el área urbana, el 96%. En cuanto a la clasificación del índice de masa corporal, encontramos que el 78% se encontraban en un índice normal, un 15% en sobrepeso, y en este estudio nosotros no encontramos pacientes con obesidad. En cuanto al tabaquismo en casa, entonces encontramos que 50 no tenían tabaquismo y 10 sí lo tenían, que correspondían al 16%. El 96% de los pacientes tenían rinitis asociada con un diagnóstico, qué pena, con el 96% tenían rinitis, el 27% tenían asociado al asma dermatitis, un 61% tenían conjuntivitis y importante para aquí que el 93% de los pacientes estaban sensibilizados a DRF, qué pena que aquí no me sale el señalador, no me sale. Ya, permítame un segundo. Entonces, vemos que aquí estaban, el 93% estaban sensibilizados a AREDELFE, otro 93% a TERPE, dermatofagoides farinae, dermatofagoides farinae, DRF y DERPE, dermatofagoides teronicius, y solo un 58% estaba sensibilizado a blote importante en la ruta de la inmunoterapia. Entonces, el 90% estaban con subcutánea, y en la respuesta a inmunoterapia vemos que menor de 50% eran 9%, entre el 50 y el 80%, entre 50 y el 89 eran 48%, y mayor de 90 eran 41%. Importante aquí que cuando sumamos pues los mayores de 50%, de 50 a 100, casi que tiene un 89% de efectividad, y las dosis de inmunoterapia fueron aproximadamente 28, más o menos 12. Se evaluó también el impacto de la inmunoterapia, positivo y negativo, como fue especificado en la metodología, teniendo en cuenta dos variables, la puntuación ACT y el GINA, y el total de pacientes evaluados fue aproximadamente 79%, mostraron mejoría después de la inmunoterapia, por medio de la respuesta a la puntuación ACT y el paso GINA. ¿Qué es importante aquí? Quiero resaltar. En cuanto a las variables que tuvieran pues como una importancia, tenemos el género, hombres, un impacto positivo del 82%, con un valor de P de 0.55. En la rinitis tuvo un impacto positivo del 80%, y los pacientes que estaban sensibilizados a DERPE vemos un impacto positivo del 81%. Si bien el valor de P no es menor de 0.05, observemos el valor del rasor de proporción, que es mayor a 1, y esto se podría tener, digamos, como un resultado importante. También se evaluó evaluar el impacto de la inmunoterapia en condición clínica en ACT en pacientes entre las 6 y las 18 dosis de inmunoterapia. Entonces vemos que el asma no controlada antes de la inmunoterapia eran 9, luego la inmunoterapia, los que continuaron fueron 22%, un buen control un 44%, y un control total un 33%. Los pacientes que antes de la inmunoterapia tenían un buen control del asma eran 11, luego de la inmunoterapia, un 18% presentaron asma no controlada, un 36%, un buen control del asma, y un control total, un 45%. Los pacientes que estaban en un control total del asma era solo uno, y pues luego de la inmunoterapia estaba con un buen control del asma. Estos datos, si bien no lograron una significancia estadística en el grupo de hasta 18, sin embargo es necesario aclarar que el tamaño de la muestra en ese subgrupo 22 fue pequeño, lo que puede ocasionar que no se lograra una P estadísticamente significativa. Sin embargo, es importante determinar que fue una mejoría importante comparable con los datos obtenidos en el subgrupo de 18, que vamos a ver a continuación. Entonces, acá tenemos que 41 pacientes tenían más de 18 dosis de inmunoterapia al momento de la evaluación, 21 estaban asma no controlada antes de la inmunoterapia, y luego de esta 23 tenían asma no controlada, persistieron pues en ese control, en no control. El 47% tenía un buen control del asma, y un 19% tuvieron un control total del asma. 17 tenían buen control del asma antes de la inmunoterapia, luego 5% un asma no controlada, un 47% tuvieron un buen control del asma, persistieron ahí, y otro 47% observemos control total del asma. Pacientes que estaban con control total del asma antes de la inmunoterapia eran 3, 1 tenía un buen control del asma, y 2 siguieron en este grupo. Y los resultados en este grupo, pues como observamos, es una P estadísticamente significativa. Tenemos entonces
Ya al evaluar el impacto de la inmunoterapia en la puntuación ACT, se encontró que previo al inicio, entonces, eso es con la decisión ACT. Previo al inicio tenían 30 asma no controlada antes de la inmunoterapia, luego de la inmunoterapia eran 30%, persistieron en ese grupo, 46% ya tenían un asma de buen control y el 23% tenían un control total del asma. 28 pacientes antes de la inmunoterapia tenían un buen control del asma no controlada luego de esta un 10%, un buen control del asma 42% y 46% un control total del asma. 4 pacientes tenían un control total antes de la inmunoterapia y luego de esta, 2 tenían un buen control y 2 pues persistieron con el control total del asma. Y cuando nosotros observamos en los pasos GINA, observamos que antes de la inmunoterapia, miren los pasos, los grandes, el 5, el 4, pues son como los pasos de GINA grave. Entonces observamos que la mayoría estaban en 4, en 3 y en 2, y después de la inmunoterapia estos pasos disminuyeron y ya se ubicaron entre 1, 2 y 3 con una P estadísticamente significativo. Entrando en la discusión, entonces, tenemos que los ácaros son los alérgenos más comunes involucrados en el asma. Con estas personas con asma alérgica presentan exacerbaciones recurrentes, aumento de la gravedad del asma y disminución de la función pulmonar. La inmunoterapia alérgeno específica es la única terapia que ha demostrado modular el curso natural de esta enfermedad y mantenerla a través del tiempo, por lo que varias guías recomiendan su uso en pacientes seleccionados con asma alérgica. Abramson y colaboradores, por medio de este metaanálisis que incluyó 42 estudios clínicos aleatorizados, evaluaron la inmunoterapia a ácaros y se observó que hubo una reducción significativa de los síntomas y la medicación del asma y una mejoría en la hiperreactividad bronquial después de la inmunoterapia. Hubo una mejoría significativa en las puntuaciones de los síntomas del asma y habría sido necesario tratar a 3 pacientes con inmunoterapia para evitar un deterioro en los síntomas de la misma. Y la inmunoterapia con alérgenos, digamos en este metaanálisis, redujo significativamente la hiperreactividad bronquial específica del alérgeno, con cierta reducción también de la hiperreactividad bronquial inespecífica y no hubo un efecto constante sobre la función pulmonar. Dami y colaboradores, en una revisión sistemática que incluyó 51 ensayos que evaluaron inmunoterapia subcutánea e inmunoterapia sublingual en niños y adultos, evaluó 98 estudios y las puntuaciones de los síntomas a corto plazo que ellos encontraron se redujeron con una diferencia de media estandarizada de menos 1.11. La inmunoterapia subcutánea mejoró la calidad de vida y disminuyó la hiperreactividad de las vías respiratorias específicas para alergia, disminuyó la hiperreactividad de las vías respiratorias específicas para alergia. Entonces, ¿qué observamos? Que estos metaanálisis se correlacionan con el presente estudio de nosotros, ya que evaluó el impacto de la inmunoterapia al combinar la puntuación ACT y la estratificación GINA del total de pacientes, un 79%, mostraron mejoría después de la inmunoterapia verificada por medio de la respuesta en las puntuaciones considerado como un impacto positivo. Este resultado no mostró una influencia según condiciones como la edad del paciente o comorbilidades asociadas, tampoco condiciones sociodemográficas, y se muestra una correlación de este impacto positivo determinada de manera objetiva por las puntuaciones explicadas, al comparar con los datos obtenidos de la percepción de la efectividad de la inmunoterapia, clasificado por los pacientes mediante la escala visual análoga, donde se encontró que un 45%, una respuesta entre el 50 y el 80, y un 41% de los pacientes refirió una respuesta igual o superior del 90%, que establecía, como les dije, más del 88% de los pacientes evaluados. Entonces, también el porcentaje de sensibilización a ácaros se observó en más del 90% a dermatofagoides peronicios y dermatofagoides parinata, similar a los datos que se han reportado en la literatura mundial. Adicionalmente, el 60% de los pacientes presentaron sensibilización a blomia tropicales, siendo altas si la comparamos con estudios como el de Sánchez y colaboradores realizados en la misma población, donde se observó una sensibilización hasta alérgeno en un 39%. Se cree que esta prevalencia en la sensibilización en comparación con otros países europeos o norteamericanos es más alta en Colombia por ser del trópico, y solo un 33% de los pacientes pediátricos en nuestro estudio se encontraba en inmunoterapia con extracto alergénico trío, es decir, los 3 ácaros, y un 62% con extracto alergénico duro. Yepes y colaboradores evaluaron el impacto de la inmunoterapia con DRF y DRP sobre la calidad de vida de pacientes con rinitis y asma alérgica en una muestra de pacientes de Colombia mediante 2 encuestas validadas. Observaron que al año de seguimiento un porcentaje considerable presentó cambios positivos en términos de calidad de vida. Sin embargo, una de sus limitaciones fue la pequeña muestra en pacientes que evaluaron.
El presente estudio, el de nosotros, evaluó 62 pacientes de la misma localización geográfica, incrementando la muestra de la población en el estudio anteriormente mencionado, y adicionalmente en la literatura mundial, nuestro estudio es uno de los que más muestra pacientes pediátricos evaluados respecto al impacto de la inmunoterapia a ácaros. Entonces vemos uno de los últimos metaanálisis del año 2017, que evaluaba la respuesta de la inmunoterapia en pacientes asmáticos, fue una revisión sistemática y metaanálisis, y quiero que observemos esta gráfica donde vemos que los estudios que más han tenido son DAGI en el 2006 de 74 pacientes, WAN en el 2006 de Jorge, yo creo 66. que ya se pasó el tiempo. Marce, tú estás llevando el cronómetro. Yo creo que este muchacho ya pasó 20 minutos. Acaban de pasar, acaba de cumplir 20. 20. Falta decir las conclusiones, ¿no? Hágale, mano. Listo, profe. Dentro de las limitaciones que tuvimos en nuestro estudio estuvo el número de pacientes. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, nuestro estudio apunta más a una inferencia científica, no una inferencia estadística representativa poblacional. Finalmente, para estudios futuros donde se evalúe el impacto de la inmunoterapia para ácaros, es importante medir otros tipos de variables aparte de las que nosotros evaluamos. Entonces, como conclusiones, la inmunoterapia sigue siendo un tratamiento relevante con un impacto positivo en mejoría de la calidad de vida, disminución de uso de medicamentos y el número de exacerbaciones en pacientes con asma alérgica. En población pediátrica ha mostrado un impacto positivo estadísticamente significativo con una mejoría cercana al 60%. No se logró identificar un impacto importante en la mejoría de los valores del BEF1 en la espirometría social de inmunoterapia. Muchas gracias.